Muy buenas noches, hermanos míos. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Soy el pastor Demetrio Molina. En este día, en esta noche, nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Hoy es el estudio de la palabra. El Señor hablaba a mi corazón a través de su Santo Espíritu. El Señor hablaba a mi espíritu, a mi corazón. Me daba la revelación de la palabra a través del rema, la palabra, a través de la deidad de la palabra a mi vida espiritual, hermano. Son tiempos que tenemos que aprender a vivir más bajo la palabra de Dios. La palabra de Dios es para exhortación, para edificación, para restauración. La palabra de Dios, hermano, es lo que te hace crecer, conocer el dador de la vida eterna, que es nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, aleluya. Tú cuando empiezas a conocer la verdad te hará libre, te será libre la verdad a través de tus temores, a través la palabra de Dios te limpia, la palabra de Dios te santifica, la palabra de Dios te purifica, la palabra de Dios cambia, transforma tu vida, hermanos. Muchas veces, hermanos, muchos estamos en una iglesia, pero no hay conocimiento de la palabra, no hay revelación de la palabra. Yo sé que hay buenos pastores, pero muchas veces también tiene que haber el aquello del hijo espiritual, de buscar a Dios, de que conocer la palabra, hermano. Yo hablaba y meditaba esto con el Señor, porque muchos podemos decir, yo soy cristiano, yo soy cristiana, yo soy hijo de Dios, soy sierva de Dios, sierva de Dios. Muchos son lo que se puede hablar en la forma de dogmas, ¿verdad?, espirituales, ¿verdad?, que es un ungido del Señor. Pero el que conoce la palabra, vive la palabra, siendo ungido, sea escogido de Dios, sea siervo de Dios, sierva de Dios, tiene que caminar con la palabra del Señor. Hermanos, hoy en estos tiempos estamos en los tiempos tan peligrosos, hermanos, donde el enemigo con sutileza entra en las iglesias. Con sutilezas entra en muchas iglesias y muchas veces el enemigo lo que hace es planear o planificar cómo hacer un enfriamiento a las iglesias espiritualmente, ¿verdad? Hermano, qué triste, hermano, que hoy vas o miras las redes sociales donde ya el lugar santo, que es donde se predica la palabra, ya no es un lugar santísimo, ya es un lugar de show, donde ponen bombillos de luces, donde salen luces, donde hay humo. Ya es una discoteca, ya no hay ese temor a Dios, ¿verdad? Antes se daba la reverencia al Señor. Yo en esta hora estoy desglosando la introducción, ¿verdad? Pero yo te quiero decir, hermano, que es un tiempo peligroso, que Dios quiere en este día hablar tu corazón. Si tú en un momento has conocido del Espíritu Santo, tú sabes que el Espíritu Santo te darguye, el Espíritu Santo te exhorta, el Espíritu Santo te revela, te restaura. Dios en su misericordia, que es en la Santa Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en un solo Dios, ¿verdad? Dios viene a obrar la vida de uno, hermanos. Hoy en día, hermanos, amados hermanos, están saliendo falsas doctrinas, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos de todo, hermano. Maestros falsos, hoy se dice ser doctores de la Biblia, tanta teología, tanta herejía. ¿Sabe por qué? Porque aún Pablo era conocedor de la Biblia. Pablo era un hombre conocedor de tanto conocimiento de filosofía, ¿verdad? Tenía conocimiento de diferentes lenguas. Pablo era un hombre estudiado y decía en su palabra, ¿verdad? Donde dice Pablo en la palabra de Dios, que todo lo que tengo lo tengo por basura. Hermanos, muchas veces nosotros podemos tener tanto conocimiento, pero no avanzas.
porque está en un estancamiento espiritual. Tiene que haber conocimiento del Espíritu Santo. Yo cuando vine a los caminos del Señor, yo venía con un conocimiento que no había un entendimiento espiritual. Venía con un conocimiento de lo catolicismo, venía con un conocimiento extraño, con un conocimiento que no era agradable a Dios. Y Dios en su misericordia me agarró como a Pablo. Pablo era fariseo de fariseo, era maestro, era conocedor de tanto conocimiento sobre filosofía, ¿verdad? Era un hombre gran estudiado. Hermanos, hoy en la iglesia necesitan dejarse moldear por el Espíritu Santo. ¿Sabe, hermano, por qué dijo Pablo, todo lo tengo por basura? Porque hoy creemos tanto entendimiento que creemos saberlo todo, pero Dios en su magnificencia es grande, profundo, es en su gloria, hermano. Dios te va revelando poco a poco su gloria y su poder a través de su Santo Espíritu en el rema de la palabra. Hoy Dios quiere hablar nuestras vidas. ¿Por qué yo les digo esto, hermano? Porque el Señor me ha mostrado en mi espíritu que la iglesia la iglesia se está moviendo en un movimiento diferente a la palabra de Dios. La iglesia se está moviendo en un movimiento como religioso, hermano, como un movimiento ya no poniendo la visión espiritual de que tenemos que ir por las almas, que tenemos que predicarles, que tenemos que hacer algo por la misericordia de Dios por ellos, hermano. ¿Sabe por qué les digo esto? Porque el Señor me alcanzó a mí, el Señor me trajo a sus caminos. Yo fui un drogadicto, fui un adicto al cristal, a la cocaína, era un adúltero, era lo peor de lo peor sobre la tierra, pero Dios me alcanzó, hermano. Y cuando Dios vino en su misericordia, su palabra restauró mi corazón. La palabra restauró mi vida, hermano. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque Dios no vino al sano, vino al enfermo, vino al descarriado, vino al que estuvo, hermano, perdido en el mundo, hermano. No, hermano, la palabra de Dios dice que vino al enfermo, no al sano. Hermano, porque muchas veces, para muchos dice, ay, este hombre drogadito, ay, este hombre pecador. Hermano, ¿quién era Pablo? Era un hombre perverso, Saulo de Tarso era un matón, era un hombre malo, pero cuando tuvo el encuentro con el Señor lo restauró. Hermano, es tiempo de que tú tengas un encuentro con el Señor. Hermano, puedes tener 25 años en la iglesia, pero no hay un cambio en tu vida. Quiere decir que necesitas un encuentro con el Señor como lo tuvo Saulo de Tarso, que es Pablo. Así como yo tuve un encuentro con Dios. Yo tuve un encuentro con Dios cuando le dije, Señor, yo ya no quiero seguir en las adicciones. Ya no quiero seguir pecando, Señor. El enemigo quiero compartir, hermano, el enemigo tuvo un momento, control de mi vida. Así el enemigo tiene control en estos momentos en la vida de muchos cristianos porque han abierto unas puertas. El enemigo lo que quiere es, hermano, tomar control de tus sentimientos, tus pensamientos, para destruir tu vida, destruir tu hogar, tu familia. Quiero compartir la palabra del Señor, hermanos. En San Mateo capítulo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Guardaos de los falsos profetas. Hay muchos que predican la palabra, pero la adorna tan bonito. ¿Para qué? Con sutileza nada más. ¿Para qué? Dañar al pueblo del Señor. Por eso la Biblia dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Usted como cristiano, como cristiana, tiene que discernir si esta persona que trae la palabra es de Dios o no lo es. Usted tiene que discernir a ver si camina o predica la palabra de Dios, hermanos. Dice el 16, por sus frutos los conoceréis.
Aleluya. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El Señor te dice hoy, por sus frutos vas a conocer a aquellos que se dicen ser cristianos. Por sus frutos conoceréis a aquellos que se dicen profetas de Dios. Hermanos, hay muchos que dicen iglesia profética. ¿Sabe qué, hermano? La profecía es la palabra de Dios, porque profetiza su palabra. El Espíritu Santo nos habla nuestra vida, nuestro espíritu. Eso es yo que el Señor me revelaba, que hay un error en nosotros, porque por todo ponemos profeta, profeta esto, profeta lo otro. La profecía es la palabra, porque vivifica tu espíritu. Mi espíritu me profetiza a mí, me habla mi espíritu, yo recibo la palabra. Por eso hay muchos engañadores, hermano, que se dice, soy el profeta fulano de tal, soy el maestro fulano de tal, soy el doctor fulano de tal. Hoy hay de todo, hermano. Hermano, pero son, como dice aquí la palabra, dice, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Iglesia del Señor, hermanos en Cristo, pastores, hermanos, siervos de Dios, tengan cuidado a quien invitan a predicar a la iglesia. Tengan cuidado, hermano, a quien pone adelante en el altar santísimo a predicar. Porque hay quienes están viniendo, hermano, nada más a dañar al ministerio, a dañar la iglesia, hermano. Hermano, quiero compartirles algo. Ha habido un momento que alguien me estuvo llame, hermano, tengo una palabra de Dios de parte de usted, hermano, venga, mire, quiero visitarlo, quiero predicar. Hermanos, cuando Dios no te revela quién va a venir, tú no puedes abrir el lugar santísimo. Hermano, tiene que haber revelación del Espíritu Santo para que Dios te diga, tal hermano te va a hablar, tal persona te va a llamar. Así como el Señor le dijo a Pedro que iban a venir, alguien los iba a buscar a Pedro para ir a un cierto lugar donde tenía que ir Pedro, donde estaban los gentiles, ¿verdad? Hermanos, eso me lleva a la palabra que Dios te habla, te da conocimiento, ¿qué tienes que hacer? Hermano, el Señor siempre te va a revelar cómo hacer la obra del Señor. Y eso es lo que yo he aprendido, hermano, ni adelantarme, ni atrasarme. Siempre esperar que el Espíritu Santo me guíe, siempre esperar que Dios te guíe a ti o a mí, hermano, en ese sentir espiritual, hermano. Porque hay muchos falsos pastores. Hoy cualquiera se dice pastor o profeta porque hablan lenguas. Conocen la Biblia, hermano, ¿sabe? Satanás conoce la palabra de Dios. Señor lo reprenda. Es ángel de luz, pero no brilla. El Señor lo reprenda, hermano. Tenemos que tener cuidado, hermano mío, hermana mía, a quien oímos a predicar. Amén, gloria a Dios. Dice 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos y los higos de los abrojos? ¿Verdad? ¿Verdad, hermano? Usted nunca va a agarrar higos de los abrojos. Los abrojos son espinas. Hay ramas pequeñas, pero no hay higos en donde hay espinas, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? Dice, gloria a Dios, aleluya. ¿Acaso recogen uvas en los espinos, ¿verdad? O higos en los abrojos? Dice 17, así todo buen árbol da fruto. Aleluya. Así todo buen árbol da fruto, dice buenos frutos, ¿verdad? Todo cristiano que es bueno tiene que tener buenos frutos espiritualmente. Tiene que ser temeroso, tiene que ser humilde, tiene que haber amor a la obra de Dios. No tiene que tener vanagloria, ni vanidad, ni soberbia. Hoy en estos tiempos, hermanos, lo que ha venido es espíritu de división, ese espíritu de envidia entre el pueblo de Dios. Ha venido eso, hermano, ¿a qué? A tratar de dañar al pueblo de Dios. Hermanos amados, estemos preparados a la venida del Señor. El Señor
nos insta o nos hace sentir de decirle que Él viene pronto, hermano. Esta palabra me ha hablado en mi corazón, que muchos están esperando la venida del Señor, pero sus vestiduras no han sido limpiadas. Por sus frutos, hermanos, muchos se van a quedar que tienen 25 años. Dice, yo ya soy un hombre, yo ya soy anciano de la iglesia, puedes tener años, pero si no has cambiado tu vida, te puedes quedar, hermano. Porque dice la palabra de Dios, sin pan y santidad nadie verá al Señor. Nadie, hermanos. Así tú puedes decir que conoces de Génesis a Apocalipsis. Así digas que hablas lenguas. Aún digas que pones manos en los enfermos y son sanados. Pero si tú no vives una vida de santidad, el Señor va a tratar con tu vida, hermano. Porque la palabra de Dios dice, hermano, la ira de Jehová está contra aquellos, hermano. Sin pan ni santidad nadie verá al Señor. Hermanos amados, el Señor pone en mi sentir, en mi espíritu, que nos preparemos este año 2026. La iglesia está pasando por un proceso difícil estos tiempos mundialmente. Hay muchos engañadores predicando la palabra. Hay muchos engañadores profetizando que son profetas. Hay muchos engañadores enseñando una falsa doctrina, hermanos. Por sus frutos los conoceréis. Aleluya, aleluya. Dice versículo 18. Versículo 17. Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. El árbol malo va a dar malos frutos, pero el árbol bueno va a dar buen fruto. El cristiano bueno que santifica su vida para Dios da frutos buenos. El cristiano malo, el cristiano rebelde da malos frutos, hermanos. Dice el 18, no puede un buen árbol dar malos frutos. Quiere decir, hermanos, un buen árbol como cristiano no puede darte mal testimonio. Cuidemos nuestro testimonio como hijos del Señor, como siervos del Señor. Dice, aleluya. Y dice, dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Un mal árbol, un cristiano malo no puede decir soy bueno porque hace las cosas malas. Hermanos, santifiquémonos, preparémonos al Señor. Dice, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego, hermano. ¿Sabe, hermano, qué quiere decir? Que a todo aquel cristiano que no vivió el temor de Dios en la venida del Señor, así como dice la palabra del Señor, será cortado y arrojado al lago de fuego, hermano. Imagínate, hermano, nunca obedeciste al Señor, caminaste y fuiste a la iglesia todos los días por muchos años, pero el Señor viene y te juzga y por tus malos actos, tus malos errores o pecados, al final eres lanzado al lago de fuego. Dice la palabra del Señor, hermanos, que la cizaña va a ser cortada al final y el Señor enviará a sus ángeles y las tomarán por montones y las arrojarán al lago de fuego. Hermanos, tenemos que prepararnos. Preparémonos, caminemos en santidad, vivamos en la santidad del Señor. Dice el versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Hoy medita en la palabra, hermano. Piensa, ¿qué has hecho para el Señor? Piensa en ti mismo en esta hora. ¿Tú crees que le agrada al Señor cómo has caminado? Hermano, ¿eres trigo o eres cizaña? Dios nos está llamando a un momento de santidad, hermano. ¿Eres trigo? Santifícate. Si eres cizaña, sabes lo que a Dios no le agrada, hermano. Preocúpate, hermano, porque el lago de fuego existe. Y dice la Biblia que será el lloro y el crujir de dientes, hermano. Iglesia del Señor. Esta palabra el Señor me puso en mi corazón para decirle a la iglesia pentecostal o evangélica que cuidemos nuestros frutos, que cuidemos nuestros frutos delante del Señor, porque Él ve, hermano, nuestros frutos. Y dice la palabra que hay dos libros, el libro de las obras
y el libro de la vida eterna. Preocupémonos que nuestros nombres estén en el libro de la vida eterna, hermano. Preocupémonos de que estemos en santidad con Dios. No son los años que estés en una iglesia sentada o que hables lengua o que dances y todo eso. Tu santidad, tu vida espiritual con Dios sea en perfecta obra de Dios, hermano. En estos tiempos, hermanos, hay muchos engañadores de falsas doctrinas. Y la palabra de Dios lo dice, y Pablo dice, doctrina de demonios. Hay muchos que están enseñando fuera del contexto de la palabra del Señor. El Señor nos habla, hermanos, en esta hora. Quiero ahí mismo en el libro de San Mateo capítulo 7, 13, dice así la palabra del Señor. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entrad por la puerta estrecha. ¿Qué quiere decir? Que caminemos por el camino del Señor. Porque la puerta ancha, la puerta del pecado, a todo lo lleva al pecado. ¿Sabes cuál es la ancha? A donde va el drogadito, el alcohólico, el que va al casino, el que va a hacer cosas malas. Esa es la puerta ancha. Pero preocupemos de llegar por la puerta estrecha en humillación, en el temor del Señor. Dice nuevamente, 3, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son, dice la palabra, hermano, y muchos son los que entran por ella, dice hermano. Muchos buscan entrar a la puerta ancha, hermano. Quieren seguir en el mundo, con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Porque la palabra de Dios dice, hermanos míos, dice así la palabra del Señor. Hermano, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Hermano, preocúpate tú de ser llamado y no es ser llamado. Hermanos, muchos están jugando con Dios. Muchos están jugando con la palabra de Dios. Dice nuevamente, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino porque lleva a la perdición, y muchos son los que entrarán por ella. 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino, el que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El camino estrecho te lleva a la vida eterna. El camino estrecho te lleva al camino, a llegar a la tierra prometida, hermanos. Preocupémonos llegar a los caminos del Señor. Hermanos, que seas escogido de Dios, porque Dios nos está llamando, hermano, a estos tiempos. Iglesia del Señor. El Señor me habló en mi corazón este día, que muchos de nosotros nos estamos engañando. Te engañas, hermano, piensas que con venir a la iglesia nada más todo está bien. Es una vida espiritual que tú tienes que tener con Dios. No se trata de tener tantos años. Se trata de vivir en santidad, de predicar el evangelio de Dios, de hacer la voluntad del Señor. Como les digo, hermanos, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Preocúpate de ser llamado. Preocúpate de caminar con Dios. Preocúpate de hacer la voluntad de Dios, hermano. ¿Cuántos años tiene de ser cristiano? ¿Cuántos años lleva a ser cristiano, hermano? Pregúntate tú mismo, hazte esa pregunta. ¿Estás caminando con Dios? ¿Haces la voluntad de Dios? Dios nos mira nuestros frutos, hermanos. Tus frutos tienen que ser diferentes este año. Vuelve a la senda antigua. Vuelve a predicarla a la calle. Predica el evangelio de Dios. Predica la palabra de Dios, hermano. Visita a los enfermos. Haz la obra de Dios que Dios te ha dado, iglesia de Dios. ¿Sabe qué, hermano? La apariencia. ¿Sabe cuál es el cristiano de apariencia? Que dice, oh, Dios me llamó hace mucho.
y yo voy a hacer algo para Dios y nunca haces nada. Esos son los que son llamados, pero no son escogidos. Hermano, un escogido vive en el temor de Dios. Un escogido camina conforme la voluntad de Dios que te llamó. Dios te ha llamado a hablar la verdad. Y la verdad los hará libre. La palabra de Dios, prediquemos. Enseñemos la verdad. Yo no me meto en la forma de decir cómo prediques, cómo enseñas, porque la verdad es el Espíritu Santo que le da conocimiento a cada uno. Y Dios es el que parte dones espirituales. Pero sí te estoy insistiendo como Pablo. Aviva el fuego que está en ti por la oposición de mis manos, le dijo Pablo a Timoteo. La iglesia tiene que encender ese fuego espiritual. Hay iglesias que están paradas y yo hablo, y muchas veces decimos la iglesia es el templo, el lugar donde estamos. La iglesia somos nosotros y estamos fríos. Fríos, ya no hay búsqueda de Dios, ya no hay oración, ya no hay hambre de leer la Biblia. Lee la Biblia y te estás durmiendo, estás orando, te estás durmiendo orando. Hoy la iglesia ha perdido el fuego del Señor. Es tiempo, iglesia del Señor, avivar el fuego, que nuestros frutos sean delante de Dios buenos, porque el buen árbol no da fruto malo, y el mal árbol no da fruto bueno. Tiene que ser como es. O eres para Dios, o no lo eres, hermano. Dios te está llamando a esta hora, a que seamos sabios y profeticemos la verdad. La palabra de Dios. Hermanos, mi corazón se conmueve, hermanos, porque hay una gran persecución en todo Latinoamérica. Hay una gran persecución en Occidente. Hay una gran persecución contra el pueblo de Dios. Se está viniendo lo que se habló en la palabra en la antigüedad. Y la iglesia está fría, la iglesia no ora, la iglesia no está haciendo la voluntad de Dios. Pero Dios nos llamará a cada uno según nuestras obras a juicio, hermano. Iglesia del Señor, gracias Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo, hermano. El Señor quiere que despiertemos este año. Dejemos de vivir una vida ambivalente, una vida tibia, fría espiritualmente. Es tiempo de caminar en la voluntad de Dios. Que la paz de Dios sea con sus vidas, hermano. Yo solamente traje la palabra del Señor. La paz de Dios sea con ustedes. Shalom, shalom. Bendiciones.